Yo soy Román, ajado, disconforme, roto en la médula solar de las mayores cosas, eclipsado lunático resuelto a serte fiel, en amar las cosas que nos deben, en devorar los sueños y las ranuras de los sueños, en los epílogos, en las laureadas cruces, borbotones de la esencia que soy, en las que me va la vida, y el jadeo de la angustia de esperar, siempre esperar algo mejor, más terminado, menos provisional que esta casa, que este camino, que aqueste plan que habrá que hacer un desarrollo. Soy Rafael Pulido Jurado, soy sobrino de Román Jurado Brieva, un personaje que murió durante su juventud y que dejó un legado pues, en nuestra familia y en parte de la sociedad cordobesa, ¿no? Yo nací en el año 43, 1943. Nací en Fuenteovejuna, de la provincia de Córdoba. Y me vine a Córdoba muy pequeña, con 8 años, casi ni cumplido siquiera. O sea que soy cordobesa, total. Viví parte de la posguerra, pero en realidad yo era muy pequeña en esa época. Y bueno, en mi casa, pues mis padres pues, hemos tenido una infancia buena y lo que es la posguerra no la hemos notado mucho. Ellos sí, mis padres sí pasaron bastante en la guerra y tuvieron bastantes percances. Pero nosotros nos criamos bien, había abundancia, o sea, no había caprichos, pero había todo lo que necesitábamos. Mi madre maestra, mi padre comerciante, tenía un buen negocio y estuvimos bien criados. Luego ya nos vinimos a Córdoba y ya pues a empezar ya con otras tareas ya más mayores. Nos vinimos a Córdoba porque mis padres querían que mis hermanos, bueno, entonces eran mis hermanos estudiaran, los mayores. Yo también hice estudios, hice bachiller y después ya pues, eso fue ya después de casar, hice en la Escuela de Arte. Bueno, pues Román Jurado nació en la localidad cordobesa de Fuenteovejuna. Fue el más pequeño de los varones. En mi casa había 5 varones, 4 hembras. El más pequeño fue Román, nació en el 47 y fue un niño muy bueno, pero claro, enseguida le detectaron enfermedad en el corazón y era el más endeblillo de todos. Un niño muy sensible, muy cariñoso. Y bueno, durante esa época de la posguerra, pues al final acabaron viniéndose a la capital, a Córdoba, donde cada uno de los hermanos pues desarrolló una actividad diferente. En esa época, pues lo que yo recuerdo básicamente pues sus orientaciones sobre dibujo y pintura. A mí desde pequeño siempre me había gustado mucho dibujar y bueno, pues su sobrino Rafaelín, como decía, pues me asesoraba un poco en lo que es el dibujo. Y recuerdo perfectamente porque siempre me decía que teníamos que dibujar, me tenía que enseñar a dibujar un caballo. Porque en mi casa había siempre unos caballos allí en un prado y era uno de los objetivos, ¿no? que quería yo de pequeño, que me enseñara a dibujar caballos. Eso no pudo ser posible porque murió joven. A los pocos años a los meses de casarse, tuvo un problema cardíaco y congénito y murió. Y la verdad que supuso una pérdida bastante importante, ¿no? Pues fue por una gripe que cogió. Tenía una exposición que presentó trabajos suyos, había presentado y se ve que estaba mal y apuró demasiado. Bueno, claro, lógicamente tenía lo que tenía del corazón, que tenía estrechas de válvulas del corazón. Y entonces, pues, a consecuencia de eso ya, pues, tuvo que ingresar y allí se quedó. No llegó a ver el cambio de la España que él quería. Román pues no hizo carrera, porque a él le gustaba mucho la fotografía y como su trabajo tampoco le permitía hacer otras actividades así de más fuerza, pues se dedicó a eso.
sus derroteros, digamos, profesionales fueron por el mundo de la creación artística, ¿no? Entre ellos, pues, la poesía, la fotografía, la escultura, la pintura, en fin. En cuanto a su dedicación profesional, realmente él vivía de la fotografía, ¿no? Trabajó con un periodista y aprendió mucho con él. Y después ya pues puso un estudio fotográfico en la calle Reyes Católicos y le iba muy bien. De los pocos estudios fotográficos que había en Córdoba, y se dedicaba, pues, a hacer reportajes fotográficos de lo que entonces era la fotografía analógica, ¿no? Eso en cuanto a la fotografía. Después, en cuanto a la poesía, pues realmente fue un hobby, ¿no? Él estuvo involucrado en esa época de posguerra y todavía de franquismo, con parte de la censura que se mantenía en esos últimos años de la dictadura de Franco. Participó en algunas actividades culturales, sobre todo en asociaciones como la Juventud Obrera Cristiana. Fue uno de sus fundadores, sobre todo del Círculo Cultural Juan 23, que también se inicia en esa época, en esos años de posguerra, ¿no? Y de transición hacia lo que fue la democracia. Que no era clandestino tampoco, pero bueno, estaba muy vigilado, desde luego, porque entonces estaban esas cosas muy vigiladas. Pasa que ya a partir del 70 y tanto ya la dictadura estaba menos fuerte, ya no era igual. En realidad publicó solamente un libro, Camino de Nadie, se le quedaron 2 pendientes de publicar. Se lo autoeditó a él. Bueno, pues yo recuerdo en mi casa, en una de las estanterías, pues 20 o 30 ejemplares de este libro que nos lo regaló, y bueno, pues con el paso de los tiempos se convirtió casi en una joya, ¿no? Una poesía que estaba, digamos, sujeta a la censura de esa época franquista, como hemos dicho antes, pues se vislumbran, pues, los anhelos de ese grupo de jóvenes, ¿no? Es un poco triste. Y luego él no era triste, que es la cosa. Era un niño de mucha interioridad, pero eran los momentos que se vivían entonces, y él lo vivía muy intensamente, estaba muy integrado en todas esas cosas. Por salir de esa represión y por intentar que la vida se normalizara, ¿no? Entonces, de forma subliminal, en las poesías se intuye eso, ¿no? También un poco de tristeza, ¿no? de los años que pasaron, ¿no? En cuanto a la pintura, pues conservamos también un álbum, que lo tenemos aquí, donde aparecen, él iba recortando recortes de periódicos de prensa relacionados con poesía, con arte en general, y curiosamente intercalaba algunos de estos dibujos tan curiosos, ¿no? Una pintura abstracta. Sí, incluso algo de escultura, sí, hacía muchos collages, mucho de ese tipo. Hechos a plumilla, en rojo y en negro, que podrían ser perfectamente ilustraciones de posibles poesía futura, ¿no? Que no llegó a publicar, pero que, bueno, tienen ese aire poético, ¿no? de sus temáticas. Después también sabemos que durante un momento determinado se agrupó con otros poetas cordobeses, ¿no? En una especie como de antología de poesía cordobesa que se llamaba Zubia. Él entró pues porque estaba muy interesado por las cuestiones políticas de la España que se vivía entonces, y como este grupo Zubia no es que fuera ni de izquierda ni no tanto como eso, pero que eran personas muy inquietas que querían otra España mejor, lógicamente. El grupo se fundó en el 72 y él ya se murió en el 76. Que, bueno, pues él formaba parte de este grupo, en los que estaban, pues, Carlos Rivera, Diego Peláez, José Ramírez, Francisco Gálvez, Rafael Madueño, Román Jurado, José Luis Amaro y Pedro Luis Zorrilla. Bueno, pues esto fue un movimiento cultural y poético de esa época. Bueno, pues una vez que ya murió y pasados los años ya entraba en democracia, curiosamente en la Posada del Potro, que, bueno, se estableció como centro cultural por parte del Ayuntamiento de Córdoba, se volvieron a reunir 20 años después, pues muchos de aquellos poetas y aquellos creadores que formaron parte de Zubia. Y, bueno, pues conservamos un recorte de prensa que precisamente de esa exposición, en la que recuerdo perfectamente haber ido a verla, ¿no?
donde había pues, originales de las poesías, fotografías, artículos, dibujos, de todo ese movimiento, ¿no? Allí pues, se reunieron, por ejemplo, Mercedes Castro, Carlos Rivera, que todavía estaba vivo, Carlos Clemenson, Francisco Carrasco, José Luis Amaro, Antonio Frías, Lola Walsh, Antonio Rodríguez, Juana Castro, Francisco Gálvez y Pedro Rosso, digamos los supervivientes de aquel movimiento. Curiosamente, el título de esa exposición fue que 20 años no es nada, es decir, los años que habían pasado desde que se publicó y se creó aquella antología, digamos, de Zubia, ¿no?